Quisiera empezar mi conferencia platicando un poquito cómo es que llegué a donde estoy, cómo es que se logró este museo. Desde que tuve un acercamiento con lo que fue el tema de la Shoah, recuerdo muy chica porque fui en la Tarbut, y ahí desde primaria nos enseñan como los primeros videos de lo que fue el Holocausto. Quedé realmente impactada, viniendo de un hogar con mucha bondad, de una escuela y de una comunidad. Yo no podía entender que hubiera tanta maldad en el mundo. Desde ese día recuerdo que me iba a la biblioteca y todo lo que tuviera que ver con historias del Holocausto, yo las quería, yo quería leer todo. Pero mi primer parteaguas llegó en secundaria, en una conferencia de una sobreviviente que se llamaba Dunia. En esa conferencia estaba muy impactada, era la primera vez que yo veía a un sobreviviente, soy Halley. Era la primera vez que tenía enfrente a alguien que lo vivió, a alguien que lo sobrevivió. Su historia era brutal, como la de millones de judíos que vivieron el Holocausto. Pero me había impactado muchísimo, recuerdo que no podía creer todo lo que estaba oyendo. Pero lo que más me entristeció fue su tristeza de ella al final, cuando dijo que ya no le dolía tanto su historia, sino que nadie de esta generación se le había acercado a prometerle que cuando ya no hubiera sobrevivientes, esto se iba a seguir contando. Y bueno, desde la silla del auditorio me hice esa promesa. Fue mis primeros pasos hacia lo que fue esta vida que tengo dedicada a la historia de la Shoah y de otros genocidios, y sobre todo de la tolerancia. Y bueno, desde ese parteaguas surgió el segundo, que fue la Marcha de la Vida. Después de la Marcha de la Vida, que me volvió a impactar de igual manera, recuerdo que llegué y mi familia siempre decían Mili antes de la marcha y después de la marcha. Decidí que iba a dedicar mi vida a esto, completamente, a hacer un museo del Holocausto y de otros genocidios. Cuando empezamos con la idea, Sharon y yo, teníamos muy claro que teníamos que tener otros genocidios ahí. Muchas instancias comunitarias y museos en Israel, en el mundo, nos decían que el Holocausto se ponía solo. Definitivamente no es ningún tipo de comparación poner otros genocidios junto al Holocausto, no iba por ahí, entiendo que para ellos sí. Pero lo que nos reafirmó que teníamos razón en lo que estábamos haciendo, primero fue que hicimos un lazo profundísimo con los sobrevivientes, en especial Simon Kleinman y Shea Gilbert. Y ellos nos decían, es que cómo el mundo dejó que pasara esto. 1 millón, 2 millones, 3 millones, 6 millones de judíos muertos, más otros 5 millones de otras minorías, y pudo haber pasado en toda Europa, no daban crédito. Y ese día le dije, pues es que como judíos, como pueblo, no podemos pretender borrar los demás genocidios, sobre todo porque fueron después del Holocausto. En alguna ocasión recuerdo que trajimos sobrevivientes del genocidio de Ruanda, hicimos como una reunión con los sobrevivientes de la Shoah. Y recuerdo que Shea Gilbert le había dicho a uno, cuando yo veo sobrevivientes tan jóvenes, porque ellos tenían 30 años y habían matado a toda su familia, cuando yo veo sobrevivientes tan jóvenes, me duele tanto porque entonces no tuvo sentido nada. Y esa es, yo creo, que esta iniciativa maravillosa del museo es por lo que tuvo éxito, porque fue un sueño, por lo que tuvo constancia, por lo que tantas personas se unieron al sueño sin ninguna garantía, porque realmente éramos un equipo de mujeres muy jóvenes sin experiencia, es por 3 cosas. Era una iniciativa de justicia, de integridad y de universalidad. No tengo duda de eso, pero sobre todo era una iniciativa que quería generar acción social. Lo último que el museo quiere es generar acción social, es su misión principal, es que se usen las herramientas del Holocausto, el aprendizaje del sufrimiento humano, para que esto no vuelva a suceder en ninguna de las escalas. No hablo nada más de genocidios, para que no se vuelva a suceder una humillación ni al del ballet de aquí afuera, ni a ningún otro pueblo. Pero bueno, siguiendo con esta historia que me trajo hasta el día de hoy, yo estaba 100% segura de lo que quería. De lo que no estaba segura, y como buena judía me cuestionaba todo el tiempo por qué me llamaba la atención un tema tan oscuro. Recuerdo que hasta llegué, además de la Marcha de la Vida, estuve en Ruanda 3 semanas trabajando con sobrevivientes también del genocidio de Ruanda. Para el que no tenga mucho conocimiento de Ruanda, fue en el 1994, todos aquí
tuvimos acercamiento en este genocidio. En tan solo 3 meses asesinaron a más de 800,000 personas a machetazos. Y resultó que fue el tercer parteaguas de mi vida. Mi primer hijo nació en el 94. Y en las noches, cuando él no podía dormir, yo ponía la tele y las noticias generalmente. Las imágenes que yo vi ahí me hicieron preguntarme a qué mundo había traído a mi hijo. Y fue cuando hice esa promesa. Además de por los sobrevivientes, además de porque soy judía, además de porque me identifico con este tema, porque quería dejar un mundo mejor. Esta frase, quien salva una vida, salva el mundo entero, todas nos lo sabemos, es del Talmud. Y siempre la hemos escuchado, pero creo que no hemos realizado lo que realmente es. Cuando empecé este trabajo en el museo, mientras más fotos veía, mientras más investigaciones, mientras más sobrevivientes conocía, más tenía desesperanza del ser humano. A veces sentía que todo este trabajo no valía la pena porque seguíamos siendo violentos y seguíamos viendo sufrimiento en el mundo. Hoy Darfur es un genocidio que aún no acaba. Hasta que un día encontré, dentro de toda esa oscuridad, encontré la luz, los justos. A mí, en lo personal, me tocaron de una forma muy especial, porque tuve la fortuna de estar revisando cientos de videos que mandó Yad Vashem, cientos de videos que nos proporcionaron para ver cuáles escogíamos. Era imposible escoger uno, una historia más hermosa que la otra, una historia más increíble que la otra. Este hombre salvó 700 niños, les voy a dar un contexto antes de ponerlo. Este hombre salvó 700 niños y le hacen un homenaje. Él no sabe de qué es el homenaje ni nada por el estilo. Este hombre salvó cientos de vidas, miles de vidas, no nada más 700 niños. Está documentado que de estos 700 niños que salvó ya adultos, hay más de 7,000 descendientes. Él salvó miles de mundos. Y esto es lo que no alcanzamos a ver, es el impacto. A veces vemos nada más el acto de bondad, pero no vemos el impacto que va más allá de ese. Pero para entender los actos de bondad, en este camino hacia el entendimiento de la Shoah, porque les quiero decir que para mí el Holocausto es como una biopsia de la humanidad. Es como entender en qué momento, qué es lo que mueve a los seres humanos a la maldad más extrema o a la bondad más increíble. Y eso es lo que me llamaba mucho la atención del tema. Finalmente, pero para entender esto tenía que entender también qué pasaba con la gente, porque todos tenemos un lado oscuro, un lado luminoso. Yo estoy segura que todos estos justos no sabían que tenían esto adentro, que la oportunidad se les dio. Obviamente eran casos extremos, pero que tuvieron un llamado y lo escucharon. Y también creo que una maestra que entregó a sus niños judíos a los nazis, creo que tampoco sabía que era capaz de tanta maldad. Entonces, ¿qué es los comprometidos, los indiferentes, los perpetradores? Son todos estamos tomando decisiones, cada rato estamos tomando decisiones que implican algo, que impactan en algún momento. Generalmente pensamos que fueron 12 sádicos locos los que hicieron el Holocausto, incluyendo a Hitler, que era la cúpula nazi. Pero la historia nos demuestra que tuvieron que haber millones de personas malas para que esto sucediera. Y aquí hablamos de qué componente está hecha cada persona. A mí me llamaba mucho la atención los más de 500 empleados de la red de trenes. Todos ellos sabían en qué estaban trabajando, todos ellos sabían que estaban transportando seres humanos a los campos de exterminio. Su vida no corría peligro, ninguno renunció. O, hablando de países, el tema de Dinamarca siempre me apasionó demasiado. Solamente 7 judíos fueron asesinados. Toda la sociedad, todos los ciudadanos daneses decidieron ayudar a los judíos, y se demuestra con que solo hubo 7 daneses muertos durante el Holocausto. Y la indiferencia mundial, ¿qué pasa? 22 es el único genocidio que estuvo en 22 países, más de 600 millones de europeos. Solo tenemos documentados 30,000 justos y 100,000 personas de pequeños actos. Por el lado contrario, también tenemos las mismas circunstancias que Dinamarca, Ucrania. La mayoría entregó a sus vecinos judíos
por un costal de azúcar. Por el lado individual vemos a Oskar Schindler. ¿Pero por qué movió tanto Oskar Schindler? Hay cientos de justos que salvaron más vidas que él. Él salvó mil vidas judías. Es porque era un perpetrador que se convirtió en justo. Porque en algún momento de su vida tocó realidad, como dice Arturo. No nada más tocó realidad, hizo conciencia y actuó con esa conciencia que hizo. Salvó a más de 1000 niños judíos. Pero mencionaba que lo que me importaba de este tema, además de toda esta conciencia como judía de hacer justicia, era entender la condición humana y sobre todo sacar las herramientas de aprendizaje que nos daba la Shoah. ¿Qué hemos aprendido? Me preguntaba siempre, en cuanto al compromiso humano como comunidad y como individuos. El judaísmo tiene una característica singular. Exige que todas las consignas y las leyes se materialicen en acciones. El compromiso del judaísmo, te los pongo aquí, con la solidaridad y la dignidad humana, tiene un significado muchísimo más profundo que en otras religiones. Es trascender el yo y ver al otro como si fuera uno mismo. Repitiendo un poquito, porque pensamos igual, no porque lo copié. Pero ver a uno mismo, ver al otro como si fuera uno mismo. Pero sobre todo, creo que aquí hay un componente maravilloso. Es ayudar a Dios a traer justicia. ¿Y qué es mensch? Creo que aunque no sean yiddish, todos han escuchado ashkenazitas esta palabra. Mensch significa vivir correctamente, lo que es sinónimo de integridad en las acciones. Cuando eres una persona íntegra, no puedes actuar diferente a lo que piensas. Les pongo esta. Integridad para mí significaba hacer lo correcto sin tener audiencia. Porque cuando la gente nos está viendo, pues tendemos a hacer lo correcto. Cuando nos alaban, tendemos a seguir haciendo lo correcto. Pero cuando nadie nos ve, cuando no hay placas, cuando no hay reconocimientos, a lo mejor no tenemos tantas ganas de hacer lo correcto. Yo creo que la persona íntegra es lo que lo hace cuando hay todo, cuando hay reconocimiento porque se vale, y también cuando no hay nadie viéndolo. Y bueno, hablando de mi papá es algo que aprendí de él. Pero, ¿qué diferencia una historia de bondad con otra? Aquí la respuesta es las posibilidades. Las posibilidades, los actos de bondad se valoran según las posibilidades de cada quien. Llámese posibilidades económicas, intelectuales, sociales, espirituales. Todos tenemos un don. Oskar Schindler pudo salvar a más de 1000 judíos gracias, primero, a que tomó conciencia. Y segundo, porque tenía puestos dentro del aparato nazi, tenía buenas relaciones y posibilidades económicas. Pero también está el valioso señor que salvó, el granjero que escondió una familia judía sin conocerla, que arriesgó su vida, que arriesgó a su familia, pero salvó nada más a 4 judíos. En los dos actos, en estas dos situaciones, es exactamente el mismo valor tienen los dos, porque cada uno actuó bajo sus posibilidades y bajo sus capacidades. Llegó al límite. Y les comparto una experiencia, como les decía, cuando me quedé viendo todos los videos de los justos, para entender qué los hacía similares, porque cada uno tenía una historia distinta, pero quería ver qué es lo que nos hace ser buenas personas. Bueno, por lo menos a ellos, que no nada más eran buenas personas, eran héroes. Pero pues tratando de entenderlo, después de ver cientos de videos, llegué a 2 conclusiones. La primera, todos los que yo vi venían de hogares bondadosos. Todos venían de hogares con valores éticos, no necesariamente religiosos o no, pero sí había valores en esa casa. Y todos comentan que sus papás siempre les habían dicho y que ellos siempre habían visto que hay que ayudar al necesitado. La segunda cosa que me llama mucho la atención, la mayoría de ellos se culpa por no haber hecho más. Y yo me pregunto, ¿qué más pudieron haber hecho? Oskar Schindler se quedó sin un quinto. Irena Sendler, que es la que les voy a presentar ahorita, arriesgó su vida por salvar más de 2.500 niños.
De hecho, estuvo nominada a Premio Nobel de la Paz hace 2 años. Y bueno, haciendo una referencia a lo loco que está el mundo hoy, se la ganó Obama. Pero bueno, esta mujer salvó 2.500 niños. Su historia es maravillosa. Ella entraba al gueto y los sacaba como podía, los entregaba a familias y en un botecito ponía de dónde era el niño para cuando acabara la guerra poder saber cuál era su nombre, porque les cambiaba los nombres y les ponía nombres no judíos. Y abajo de su manzano fue enterrando cada uno de estos frasquitos, y ya tenía 2.500 frasquitos. Corría un riesgo impresionante, pero cuando la atraparon, estaban los partisanos judíos, juraban que iba a abrir la boca, obviamente. La torturaron durante más de 3 días, no dio un solo nombre. La condenaron a muerte y siguió sin hablar. Irena Sandler vivió porque el verdugo la dejó libre, porque los partisanos pagaron para que ella pudiera salir, porque era la única que sabía dónde estaban los niños. Y ella en sus entrevistas, no lo voy a poner porque es muy larga, se las cuento rápido, decía que para ella era indispensable que siguieran siendo judíos. Todos los actos no nomás son de heroísmo, son de espiritualidad. Porque dice uno, bueno, nada más lo salgo y se acabó, pero ella quería ver también que volvieran a sus raíces. El museo lo que quiere es un museo más humano que histórico, es cómo aprendemos para aterrizar todo este aprendizaje del mundo en nuestros actos personales. Yo estoy segura que a todos hemos tenido ese llamado a la conciencia, en donde algo nos dice. La diferencia entre el que actúa y el que no es que seguimos con nuestra vida cotidiana y a todos nos ha pasado. Tenemos problemas y la familia y vamos y venimos. Entonces es, a ver cuándo me vuelven a tocar en la conciencia. Y te vuelven a tocar. ¿Pero qué crees? No, pues tengo un viaje y la verdad, luego lo voy a hacer. Y así se nos pasa la vida sin impactar a otros. Esta foto de aquí, perdón, ya se me fue. Esta, bueno, la tenemos en el museo. Son todas las espaldas y ven poquitos rostros hacia el frente. Y bueno, hablamos de la indiferencia en Europa, de la indiferencia de la mayoría de las personas, como les digo, de 600 millones de europeos, solo documentados 30.000 justos, que son los rostros que tenemos aquí enfrente. Pero si ven, hay un cuadro blanco ahí, y adrede, obviamente. Cuando damos recorridos en el museo siempre decimos, bueno, nos preguntamos, les digo, llévense la reflexión, si ellos hicieron lo que hicieron por salvar desconocidos, ¿por qué hoy que no arriesgamos nada no hacemos un poquito más de esfuerzo? Ni siquiera por los desconocidos, por los conocidos. Entonces, siempre acabo con esta reflexión en esa parte. Pero finalmente, ¿cómo nos medimos? ¿Hacemos lo suficiente? ¿Estamos dando la cara o la espalda? Aquí no hay ningún juicio de valores para cada quien se lo lleva. Incluso yo me he hecho muchas veces esta pregunta. Y bueno, finalmente no tengo duda de que el universo conspira cuando alguien decide con todo su ser hacer algo. Cuando encuentras tu misión, Dios te ayuda a encontrar el camino. Y estas preguntas, siempre he dicho yo, somos el 0.00001% de la población mundial más afortunada del mundo. De eso no tengo duda. Si abren los periódicos se van a dar cuenta, pero con lo que he hecho dedicada a todo este tema de la maldad y de los derechos humanos y de la pobreza y de las poblaciones vulnerables, cada vez le aumento un 0. Si somos tan afortunados, nada más es la cuestión, ¿qué nos dio Dios? ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué podemos compartir más? Y no, como el judaísmo dice, no nos quedemos en el discurso, vayamos hacia la acción. He estado estudiando bastante sobre otras filosofías, religiones, y es increíble, pero los iluminados en la filosofía griega, en los budistas, es para pocos. Todos ellos están en la montaña meditando, haciendo para esa bondad, para irradiar luz. El judaísmo nos los pone a nosotros el día a día. Él lo lleva en un plano para todos, no para pocos. Esa luz la tenemos todos adentro. Y hablando de posibilidades, les comparto 2 historias. Nos quedan 5 minutos.
Paralelo al museo tenemos la fundación del Museo Memoria y Tolerancia, que se ha dedicado hasta hoy, bueno, ya tenemos más de 15 años, a trabajar con niños con cáncer del Hospital La Raza. Una vez estábamos haciendo una fiesta y bueno, fue un parteaguas en mi vida, realmente sí me quebró, pero bueno, estábamos dando amor, cariño, juguetes, pasteles, niños que realmente están sufriendo una enfermedad muy dolorosa, una pobreza muy extrema, y bueno, estaba por el momento, estaba yo disfrutando que podían reír. En eso se me acercó un niño y me dice, abre la manita. Entonces ya se la abro y me da un regalo, me da un perrito con un moño azul. Digo, no, pa, no, es tuyo. Me dice, no, te lo quiero regalar. Digo, no, pero pues es que es tuyo. Y así estuvimos discutiendo porque yo no se lo quería recibir. Hasta que él me dijo, ¿qué no entiendes? Que yo también quiero dar. Entonces dije, ok, se lo tomé. Y bueno, para mí, para un niño de 8 años enfermo, recibió 2 juguetes y me dio uno. Siempre lloro en esta parte, me acuerdo. Me dio la mitad de su fortuna. De ahí esto. De ahí me surgieron esas preguntas. ¿Qué tanto estamos dando? Nuestras posibilidades. Bueno, entendí que también él quería dar. Me enseñó más él de lo que yo jamás haya aprendido, ni en cursos, ni en nada. Y bueno, voy a terminar esta conferencia. Me encanta un poquito hablar de lo que he aprendido en estos 15 años, en este maravilloso trayecto de vida, que estoy muy agradecida con Dios, con todos los que nos han apoyado. Y bueno, me encanta hacerlo a través de citas. Entonces, la primera: no somos espectadores de la historia, somos actores de ella. Tomemos responsabilidad. No, la historia no pasa así, como nosotros en un cine, y bueno, nos quejamos de que el mundo está muy loco, de que la comunidad está muy mal, de que el país... Pues no, pues sí somos parte de ella. Entonces, actuemos como tales. La excelencia moral es resultado del hábito y solamente del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia, templados realizando actos de templanza, valientes realizando actos de valentía. Esto es un día a día. Repito un poco lo que dijo Arturo, es un hábito. No nacemos buenos, nos hacemos buenos también. Y hacemos buenos a nuestros hijos también con el ejemplo. De hecho, aquí viene lo de los hijos, que es simple, pero me encanta esta moraleja, que es: un padre le dijo a su hijo, hijo, ten cuidado donde caminas. Y el hijo le contesta, ten cuidado tú, papá, porque sigo tus pasos. Y bueno, es una de las, es simple, es linda, que más me encantan. Entonces no nos sorprendamos si viene un poco relacionado con que todos estos justos siempre en son testimoniales, pueden durar 1 hora, hora y media, pero todos siempre decían que sus papás les habían enseñado a ser bondadosos y que habían visto al papá siendo bondadosos. Entonces, seamos bondadosos por nuestros hijos, no nada más por hacer el bien ajeno. Y bueno, el éxito, hablando del éxito, y es controversial, ¿no? Porque cuando te dicen, bueno, me dicen, no, pues te va a hablar un chavo, y le va perfecto, me dice, es muy exitoso. Y yo le pregunto, ¿y qué significa eso? No, bueno, pues le ha ido muy bien, tiene un muy buen negocio. Y dije, no. El éxito no tiene nada que ver con lo que tiene, sino con lo que la persona es. Y creo que ahí tenemos una confusión y estamos confundiendo a nuestros jóvenes con lo que es éxito. La siguiente. Los grandes logros nacen de los grandes sacrificios. Nunca es fruto del egoísmo. Sin duda, el judaísmo nos dice, trasciéndete a ti, ve al otro, más allá de ti. Y bueno, todas las historias también, no nada más del holocausto, de los justos de Ruanda, de las grandes organizaciones que son maravillosas, que son fruto del sacrificio. Y si quisiera mencionar, por ejemplo, con esto no quiero decir que nos convirtamos en Gandhi de un día a otro. Todo empieza con algo chiquito y todo va creciendo. Finalmente, hay pequeños actos de bondad que tienen un gran impacto en las otras personas. Y ese impacto no lo vemos. Si lo pudiéramos ver en todas sus dimensiones, estoy segura que podríamos
ser todavía mejores personas de lo que ya somos y habría mucho más gente comprometida. Pero aquí, a lo que iba con estos grandes logros, es que me desvié, pero lo que iba con estos grandes logros es que definitivamente son un asunto de sacrificio también, y no tomemos sacrificio como algo malo, ay, me voy a sacrificar a mi familia. Es una cuestión de estar todos los días diciendo, quiero hacer esto, lo voy a lograr, y no darnos por vencidos. Y bueno, algo que me encanta, que el mundo es un poquito fuerte, porque el mundo no cambia con tu ejemplo, el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Nos encanta dar opiniones, demos ejemplo. De aquí también, el que conoció a mi papá sabrá, pero bueno, tengo el ejemplo de él, y casi nunca habló, y es algo increíble porque sí, cambió su mundo, mi mundo y el mundo de muchísimas personas y de la comunidad, sin dar opiniones, sino haciendo cosas. Ya por casi la última, la compasión sin acción no tiene sentido. Lo que hacemos, no lo que pensamos, ni lo que sentimos, es por lo que somos. Aquí, bueno, la bondad, la compasión, todos los valores, pues no tendrían sentido si no los activamos. Entonces, no soy buena persona porque pienso lindo y nada más no hago la chonarra, sino es un paso más, es ir más allá de nuestro pensamiento. Porque pensar es fácil, actuar es difícil, pero actuar como se piensa es lo más difícil de todo. Y yo creo que esto es integridad. Finalmente, quisiera cerrar con este pensamiento de seamos personas dignas de llamarnos seres humanos. Demos sentido a nuestra existencia. Construyamos un mundo mejor, un mundo más ético, más digno. Finalmente, un mundo más humano, que eso es lo que somos. Y les agradezco infinitamente su tiempo, que estén aquí. Gracias.